Bienvenidos a la segunda parte de la unidad 5 de Química Inorgánica, Calcógenos. En esta sección vamos a hablar sobre los compuestos binarios y nos vamos a centrar principalmente en los óxidos. Los elementos del grupo se pueden combinar con metales y no metales formando compuestos binarios. Y ahí pueden formar óxidos, hidruros, calcogenuros o calcónidos, haluros o halogenuros. Dentro de los óxidos están los que forma el azufre. Fíjense que está este monóxido de diazufre. Es un gas inestable que se transforma a dióxido de azufre. El dióxido de azufre y el trióxido de azufre son gaseosos. En cambio, los óxidos que forma el selenio, el teluro y el polonio son sólidos. A medida que avanzamos en el grupo, estos óxidos tienden a tener características metálicas, es decir, que van disminuyendo la acidez de los mismos. En esta diapositiva vamos a ver la estructura del dióxido de carbono en fase gaseosa. La estructura que tiene este compuesto es una molécula covalente polar y me pide que aplique el método del cálculo y que haga las dos estructuras de resonancia que presenta el dióxido de azufre. Acá yo ya les coloqué los valores que obtuvo al aplicar el método del cálculo, pero les aconsejo que traten de ustedes hacerlo y después controlen con estos valores. Entonces, de acá saco que tengo, sí, 3 pares de electrones compartidos y 6 pares de electrones no compartidos. Entonces, si hacemos la estructura de Lewis, tengo el azufre, acá voy a tener un oxígeno y acá voy a tener otro oxígeno. ¿Cómo sé que los tengo que ubicar así? Porque se conoce el ángulo que forman acá entre los enlaces de los dos oxígenos y ese ángulo es de 120 grados. Por eso yo sé que los tengo que ubicar de esta manera. Entonces empecemos a completar los electrones. Aquí este oxígeno ya cumplió el octeto. Vamos ahora por el otro. Acuérdense, ahí ya estaría aplicando los 3 pares de electrones compartidos. Y completó el octeto y ahora para el azufre tengo 1, 2, 3, es decir, 6 electrones. Por lo tanto, le quedan acá otros 2 electrones. Si hacemos con los enlaces con líneas, vamos a tener esta estructura. Ustedes la pueden hacer de las dos formas válido, entonces también por eso les estoy mostrando. Recuerden que esta flecha, este tipo de flecha, me está indicando resonancia entre las estructuras, que es distinta a la flecha de equilibrio. Entonces, puede ser que este otro oxígeno venga acá de este lado y el doble enlace aparezca de este lado. Por lo tanto, la molécula de dióxido de azufre yo puedo decir que está estabilizada por resonancia. Esta teoría no explica la simetría de la molécula. ¿Qué otras características podemos decir aparte de el ángulo que forman aquí, que es de 120 grados? La distancia que existe entre el enlace
azufre-oxígeno es de 1,43 Armstrong. Y los dos enlaces azufre-oxígeno son iguales. Por lo tanto, es una molécula simétrica. Ahora vamos a ver la estructura del dióxido de azufre en base a la teoría del enlace de valencia. Acá yo coloqué la configuración electrónica del azufre, la externa, ¿sí? La de la última capa, y a su vez cómo se distribuyen en los orbitales p de acuerdo a sus orientaciones. Entonces, vamos a ir ubicando esos electrones. Tenemos 2 en el S y tengo 4 que ubicar en el P. Ahora, ¿qué ocurre en el estado intermedio? Este compuesto, cuando yo les pongo una determinada radiación, tiene la capacidad de absorber una energía que permite que este electrón del 3px pueda ir al nivel 3d. Entonces, en un estado intermedio, yo voy a seguir teniendo los del S, pero ahora tengo un electrón en cada una de las orientaciones del P y otro aquí en el D. Ahora, si yo tengo que obtener los orbitales atómicos híbridos, acuérdense que yo necesitaba mezclar átomos para obtener el correspondiente híbrido. Entonces, ¿qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar el S y 2P. Y después, fíjense, me queda este acá. ¿Cómo sé que tenía que hacer esta discriminación y esa hibridación, esa mezcla? Porque el hecho que esté formando un ángulo en la molécula entre esos enlaces del azufre con el oxígeno de 120, a mí ya me estaba dando idea de que el orbital molecular híbrido que tenía que formarse es un sp2. Entonces, nosotros ahora, por medio de la teoría, tratamos de explicar ese comportamiento, ¿sí? Vuelvo a repetir. Como el ángulo de enlace es 120 grados, el azufre hibridiza los orbitales atómicos adquiriendo una hibridación sp2. Entonces, eso fue lo que hice. Uní acá los 2 electrones del S con 2 del P. Y entonces obtenemos acá sp2, 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 pero ¿cuántos electrones tengo en total? Contemos, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cómo los distribuyo? Acá van a venir 2, 3 y 4, ¿sí? 1 en cada uno y después ya tengo que empezar a tener 2 cada una de las orientaciones. Y luego me quedaron estos que son los PD. Tengo un electrón en cada una de estos subniveles. Fíjense que acá coloqué la configuración electrónica del oxígeno para que ustedes vean que si nosotros sumamos un orbital híbrido sp2 ¿de quién? Proveniente del azufre. Y sumamos con, vamos a poner acá azul. Si sumamos con una orientación 2pi que viene un electrón aquí, pero que viene del oxígeno, entonces esta superposición me va a generar un orbital molecular sigma. Esto
va a ocurrir para cada uno de los oxígenos. Y luego, si nosotros tenemos un electrón en el PD proveniente también del azufre y un electrón en la orientación 2pz proveniente de los oxígenos, esta superposición de orbitales me van a generar un orbital molecular pi. Y esto también ocurre, ¿no es cierto?, para cada uno de los oxígenos. Entonces, en base a todo esto, la molécula la podemos representar de esta forma. El átomo de azufre presenta una hibridación principal sp2 y una hibridación secundaria pd. Eso quedó demostrado, ¿sí?, en la diapositiva anterior al hacer el TEV. Tiene una geometría electrónica triangular planar y la geometría molecular angular o doblada en B. Fíjense que en el orbital atómico híbrido, en uno de los sp2 teníamos 2 electrones. Ese par electrónico, fíjense que quedan libres, quedan disponibles y enseguida vamos a ver qué características le otorgan este par electrónico disponible. Entonces, ellos pueden formar, entre el azufre y el oxígeno, pueden formar un orbital molecular sigma y un orbital molecular pi. Por eso se grafica de esta forma, como que tengo un simple y con líneas de puntos un doble, lo cual me está indicando que forman esas dos estructuras también de resonancia, porque cada una de esas estructuras resonancias contribuye con un 50% a la estructura real. Si yo quiero colocar las dos en una misma, las tengo que graficar así. Y entonces ese valor 1,43 Armstrong que existe entre la longitud de enlace entre el azufre y el oxígeno corresponde a esa longitud de enlace intermedia entre el simple y el doble enlace. ¿Qué propiedades presenta el dióxido de azufre? Como ya dijimos, es un gas que tiene un olor desagradable y sofocante. Se la utiliza en la industria como refrigerante, se obtiene cuando se quema azufre en el aire y en fase sólida se comporta como un sólido molecular, es decir, que tiene un retículo cristalino cuyos nudos están ocupados por moléculas del dióxido de azufre. Es un compuesto tetrafuncional. ¿Qué significa esto, que es un compuesto tetrafuncional? Que puede actuar como agente oxidante, es decir, que tiene la capacidad de oxidar a otra sustancia y el reducirse. Fíjense, en este caso le oxida al ácido sulfídrico, a azufre, y él también se reduce a azufre. Puede actuar como agente reductor, es decir, tiene la propiedad de reducir a otra sustancia, en este caso del bromo al ion bromuro, y se forma el ácido bromhídrico y él entonces se oxida del dióxido de azufre a ácido sulfúrico. Puede actuar como ácido de Lewis porque tiene ese par electrónico disponible, entonces puede ceder y ahí actúa como ácido de Lewis, y también, de acuerdo a ese par electrónico, le permite frente a algunos compuestos actuar como base de Lewis. En el trabajo práctico correspondiente a la obtención y propiedades del dióxido de azufre, van a ver en el video que se va a utilizar un equipo, fíjense, muy similar al que ya se empleó en hidrógeno principalmente, pero aparece nuevamente este frasco lavador que aparecía en el caso de los halógenos. Entonces se hace reaccionar sulfito de sodio
Se le agrega ácido clorhídrico, se obtiene el dióxido de azufre y nuevamente se coloca un embudo que está tocando apenas la superficie de una solución de hidróxido de sodio en el cristalizador que evita que el gas se vaya a la atmósfera. ¿Qué propiedades se van a comprobar? Se van a comprobar realmente que tenga características ácidas, es decir, que cuando está en presencia de agua va a formar el ácido sulfuroso, y para ello vamos a detectar con un papel de tornasol. Y luego le vamos a hacer burbujear también el gas, el dióxido de azufre, en una solución de dicromato de potasio que es de color anaranjado, y luego se produce la reducción del dicromato a cromo 3, ¿sí? De cromo 6 a cromo 3, de color verde. Por lo tanto, actúa como agente reductor. Acá están las reacciones que ocurren en el equipo productor de dióxido de carbono. Fíjense, la sal, el sulfito de sodio, en presencia del ácido clorhídrico, se genera el dióxido de azufre, agua y cloruro de sodio. En el frasco lavador se coloca con la finalidad, fíjense, de lo mismo que hablamos en el práctico halógenos, para retener el cloruro de hidrógeno, que al ser muy soluble en agua, de esa forma lo retenemos, porque si no puede llegar a interferir en las determinaciones que quiero realizar para comprobar realmente si es el dióxido de azufre. Y luego en el cristalizador queda retenido el dióxido de azufre en presencia de hidróxido de sodio y se forma la sal sulfito de sodio. De esa forma evitamos que se vaya a la atmósfera. Acá están los equilibrios que ocurren cuando el dióxido de azufre se pone en contacto con el agua. Primero, el primer equilibrio es el dióxido de azufre gaseoso en equilibrio con el acuoso. Luego, ese dióxido de azufre acuoso en presencia de agua debería formar el ácido sulfuroso, pero primero se produce esta disociación entre protón y el anión bisulfito. Ese anión bisulfito en presencia de agua recién forma el ion sulfito y nuevamente ion hidronio. Fíjense que nosotros, si sumamos estos dos últimos equilibrios, simplificamos este con este y ahí pueden llegar a obtener la reacción global. Y en el tubo 2, como ya dijimos, se observa el poder reductor del dióxido de del dióxido de azufre. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del trióxido de azufre en fase gaseosa. En esta primera imagen, que me estoy dando cuenta acá que no se ve bien, está representado esto. Fíjense que el valor de la longitud de enlace entre el azufre y el oxígeno es nuevamente 1,43, es decir que ese valor me está indicando que luego es un valor intermedio entre el simple y un doble enlace, y nuevamente el ángulo es de 120 grados, el ángulo que se forma entre los distintos enlaces entre el azufre y el oxígeno. Acá la consigna me dice que aplique el método del cálculo y que haga las 3 estructuras de resonancia que presenta el trióxido de azufre. Entonces, acá ya les coloqué, pero el mismo razonamiento que fuimos haciendo para el dióxido de azufre. Bueno, la estructura del trióxido de azufre, ahora en base a la teoría del enlace de valencia, vamos a distribuir los electrones, 2 electrones en el orbital S, y en el P de nuevo distribuyo uno en cada uno y luego empiezo a colocar el segundo electrón en la orientación X. La diferencia con el dióxido de azufre está acá en este paso intermedio. Nuevamente,
como dijimos, el ángulo de enlace es 120, por lo tanto el azufre va a hibridizar orbitales atómicos adquiriendo una hibridación sp2. Pero el azufre, cuando está formando parte de este compuesto, en este caso, tiene la capacidad de poder absorber mayor energía. Eso le permite que un electrón del 3px puede pasar al 3d, pero como absorbe mayor energía, también puede un electrón del 3s pasar al 3d. Y entonces me va a quedar este estado intermedio de esta forma. Como nosotros sabemos que tenemos que obtener esa hibridación sp2, entonces si unimos un s con 2p, ¿cuántos electrones tengo para distribuir ahora? Fíjense, tengo 1, 2 y 3. Entonces coloco un electrón en cada uno de estos orbitales atómicos híbridos. ¿Y qué me queda? Ahora me queda un P y 2D. ¿Con cuántos electrones? Con un electrón cada uno de esos orbitales atómicos híbridos. Entonces, si nosotros unimos un orbital atómico híbrido sp2 proveniente del azufre, ¿sí? Y le sumamos con uno del oxígeno con una orientación 2pi, pero esto es por cada uno de los oxígenos, el oxígeno 1, el oxígeno 2, del oxígeno 3, yo voy a obtener un orbital molecular sigma. Ahora, si yo uno el orbital atómico híbrido Pd2 del azufre, que también tiene un electrón, lo superpongo con el electrón que está ubicado en el 2pz, proveniente también de los oxígenos, para el oxígeno 1, 2 y 3, se va a formar un orbital molecular pi. Por lo tanto, yo puedo representar a la molécula del trióxido de azufre de esta forma, fíjense, similar al dióxido de azufre, ¿sí? Y en este caso, el azufre presenta una hibridación principal sp2 y una hibridación secundaria pd2. Pero ¿qué ocurre? Este compuesto también existe en fase gaseosa. Y en fase gaseosa se conocen estas tres variedades, alfa, beta y gamma. Las dos primeras están formadas por cadenas helicoidales infinitas. ¿Cuál es su diferencia? Se diferencian en la longitud de las cadenas. La variedad gamma, fíjense que adopta una estructura cíclica. ¿Qué propiedades tiene este compuesto? El dióxido de azufre, en presencia de oxígeno, permite obtener el trióxido de azufre. El trióxido de azufre reacciona violentamente con el agua y de esa forma se obtiene el ácido sulfúrico, que es el ácido más importante que tiene el azufre, y ya vamos a ver en las secciones siguientes qué características posee, dónde se lo utiliza. El trióxido de azufre también es un buen agente oxidante y es un compuesto muy reactivo. Con esto finalizamos la segunda parte de la unidad 5 de química inorgánica.